Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras historias. El rugido de los motores era solo un eco lejano en mis oídos mientras sus ojos ámbar me miraban fijamente a través de la cabina mal iluminada. Estábamos solos a 10.000 metros de altura, en un jet privado que volaba en piloto automático sobre el Atlántico. La noche estrellada más allá de las ventanas creaba el escenario perfecto para lo que ambos sabíamos que iba a pasar. «No podemos seguir huyendo de esto», murmuró Mateus en su español nativo, antes de repetirlo en portugués con acento. «No podemos continuar fugindo disso». Su voz ronca me provocó un escalofrío en la espalda. Sus dedos rozaron los míos sobre el panel de control, un toque deliberado que nunca se habría atrevido a dar en tierra firme. «Yo, piloto aviones, no relaciones», respondí, tratando de mantener la voz firme, pero fracasando miserablemente. Siempre había sido conocido por mi control absoluto, por no mostrar nunca debilidad, pero allí, bajo la intensa mirada de aquel hombre 15 años más joven, me sentía completamente vulnerable. Sonrió de esa forma que me desarmaba por completo y se acercó lentamente. «Entonces déjame ser tu copiloto también en esto, Liam». Cuando sus labios encontraron los míos, fue como una turbulencia inesperada, de esas que te revuelven el estómago y aceleran el corazón. Sus fuertes manos sostuvieron mi rostro con una delicadeza sorprendente para alguien con un pasado tan duro como el suyo. El beso comenzó vacilante, casi tímido, pero pronto se volvió urgente, desesperado, como si ambos estuviéramos compensando años de soledad en un solo momento. Mis manos recorrieron su joven cuerpo bajo el uniforme de piloto, sintiendo cada músculo tenso bajo mi tacto. El aroma amaderado de su colonia mezclado con el ligero olor a combustible de avión creaba una fragancia que, para mí, era pura adrenalina. Podría pasar la eternidad así, perdido en ese beso, en las sensaciones que despertaba en mí, sensaciones que juré haber enterrado junto con mi corazón. «Años atrás, confía en mí», susurró contra mis labios. «Este será el mejor viaje de tu vida». Y por primera vez en décadas, no tenía miedo de caer. Nunca creí en el destino hasta aquella mañana de otoño en Lisboa. El cielo estaba cubierto por una densa niebla, lo que retrasaba los vuelos y ponía a prueba mi ya limitada paciencia. A mis 47 años, había construido un imperio de la aviación, basado en la precisión matemática y la eliminación total de riesgos. Mi empresa, Costa Airways, era conocida por no haber tenido ni un solo incidente en sus 15 años de existencia, una obsesión por la seguridad que nació de la tragedia. 15 años antes, mi hermano menor, André, murió cuando el pequeño jet en el que viajaba se estrelló debido a un error humano. Le había rogado que no volara ese día, el tiempo era malo y el piloto era inexperto, pero André siempre había sido el impulsivo de la familia. Siempre confiaba demasiado en la gente, siempre creía que todo saldría bien. Su muerte rompió algo dentro de mí. Entonces decidí que dedicaría mi vida a crear la empresa de aviación más segura del mundo. Nadie más perdería a un hermano, un hijo, un amor por negligencia, no en mis aviones. Me hice conocido como el iceberg, imponente, frío y potencialmente fatal para las carreras de los empleados descuidados. Mi vida personal era un desierto emocional. Algunas relaciones breves, siempre con hombres que entendían que mi verdadero amor era mi empresa. Ninguna duró más de unos meses. No tenía tiempo ni espacio para complicaciones emocionales. Esa mañana estaba en el hangar principal del aeropuerto de Lisboa, inspeccionando personalmente el nuevo jet ejecutivo que acababa de adquirir. El Gulfstream G700 era una obra maestra de la ingeniería aeronáutica, pero no confiaba en nadie para garantizar que todo estuviera perfecto. Vestido con un impecable traje azul marino, comprobaba cada detalle, cada tornillo, cada sistema de seguridad, cuando una voz con acento mexicano interrumpió mi concentración. «¿Señor Costa?» «Mateus Hernández, señor». Me volví irritado por la interrupción y me encontré con un par de ojos color ámbar que me observaban con una intensidad desconcertante. El hombre que tenía delante vestía el uniforme de piloto de Costa Airways con una postura que delataba su pasado militar. Cabello negro corto, piel bronceada, mandíbula bien definida y una cicatriz casi imperceptible sobre la ceja derecha. Debía de tener unos 32 años, calculé, pero algo en sus ojos delataba experiencias muy superiores a su edad. «Llega tarde, Hernández», respondí secamente,
mirando mi reloj de pulsera. La puntualidad es el primer requisito para trabajar en mi empresa. Le pido disculpas, señor. El tráfico de Lisboa puede ser impredecible. No apartó la mirada. No mostró nerviosismo. Había algo en él que me intrigaba. Una seguridad tranquila, diferente de la arrogancia que solía ver en los pilotos jóvenes. Imprevisible es precisamente lo que no toleramos aquí, replicé, volviendo mi atención al panel de instrumentos. Con todo respeto, señor Costa, algunos elementos siempre serán impredecibles en la aviación. Por eso necesitamos pilotos humanos, no solo ordenadores, para lidiar con lo inesperado. Arqueé una ceja, sorprendido por su audacia. Nadie me llevaba la contraria, y menos en mi primer día de trabajo. Me giré lentamente para mirarlo. No retrocedió ni un milímetro. Y por eso evalúo personalmente a cada piloto que entra en mi flota. Respondí. Tienes un currículum impresionante, Hernández. Fuerza Aérea Mexicana. Misiones de rescate en zonas de desastre. Experiencia en condiciones climáticas extremas. Pero aquí sigues mis reglas. Sin excepciones. ¿Entendido? Perfectamente claro, señor. Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca, como si supiera algo que yo no sabía. Debo admitir que sentí curiosidad por lo que no decían las recomendaciones. ¿Cómo había acabado en mi empresa un exmilitar con habilidades excepcionales? Costa Airways pagaba bien, pero los pilotos con un currículum como el suyo solían optar por las grandes compañías aéreas comerciales. Vamos a volar juntos hoy, decidí de repente. Quiero ver tus habilidades en persona. París y vuelta, sin pasajeros. Considéralo tu prueba final. Será un placer, señor Costa. Asintió sin mostrar ninguna sorpresa por mi inusual petición. Mientras caminábamos hacia la pista, noté que cojeaba ligeramente de la pierna izquierda, imperceptible para la mayoría, pero mis ojos estaban entrenados para detectar anomalías. ¿Le afectará la pierna? Le pregunté directamente. Se detuvo y me miró fijamente. Por un instante su expresión se cerró por completo, como una puerta que se cierra de golpe. No, señor. He superado todos los exámenes médicos. Lo que le pasó a mi pierna es cosa del pasado. Algo en su forma de decirlo me hizo comprender que había tocado una herida abierta. Una parte de mí quería insistir. Necesitaba saberlo todo sobre las personas que pilotaban mis aviones. Pero otra parte, una que rara vez escuchaba, me hizo retroceder. Sigamos adelante entonces, dije, reanudando el camino. El vuelo a París transcurrió en un silencio tenso durante la primera hora. Observaba cada uno de sus movimientos en la cabina. Cada decisión, cada ajuste, era impecable. Su técnica era refinada, casi artística. Había una fluidez en la forma en que controlaba la aeronave que era poco común. No era solo competencia técnica, era una conexión genuina con el avión. ¿Dónde aprendió a volar así? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi padre era piloto en la península de Yucatán, respondió, con la mirada fija en el horizonte. Vuelos turísticos sobre las ruinas mayas, principalmente. Crecí entre motores y cielos. Volé solo por primera vez a los 14 años, a escondidas de él, claro. ¿Y se enteró? Una sonrisa nostálgica se dibujó en su rostro. Sí, me echó la bronca más grande de mi vida y luego me apuntó a clases formales de pilotaje. Decía que si iba a arriesgar el cuello, al menos debía hacerlo bien. Por alguna razón, esa historia me conmovió. Quizás porque me recordó la relación con mi propio hermano, cómo intenté protegerlo de todos los riesgos y fracasé. Tu padre fue sabio, comenté, mirando las nubes debajo de nosotros. Murió haciendo lo que amaba, dijo Mateus en voz baja. Un accidente durante una tormenta tropical. Intentó aterrizar cuando debería haber dado la vuelta. Yo tenía 19 años. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Había un entendimiento mutuo allí, un reconocimiento de la pérdida. Por un momento, sentí que algo se descongelaba en mi pecho. Mi hermano también, revelé, sorprendiéndome a mí mismo. Nunca hablaba de André, especialmente con extraños. Por eso fundé la empresa, para que nadie más tuviera que pasar por lo que nosotros pasamos, completó él cuando mi voz falló. El resto del vuelo a París transcurrió en un silencio diferente. Ya no era tenso, sino cargado de una extraña familiaridad, como si hubiéramos reconocido algo el uno en el otro. En París hicimos una breve pausa. Caminamos juntos por la terminal privada. Tomamos un café y comprobamos el vuelo de vuelta. Lo observé interactuar con el personal de tierra, mezclando francés y español con facilidad, siempre educado, profesional, pero con una naturalidad magnética que hacía sonreír a todos a su alrededor. Era todo lo contrario a mí.
el ejecutivo austero que todos temían. De vuelta en el avión, tomé una decisión inusual. Tú pilota en el viaje de vuelta. Yo observaré. Asintió sin preguntar, pero pude ver un brillo de satisfacción en sus ojos. Durante el vuelo de regreso, observé no solo su técnica, sino al hombre. La forma en que sus dedos acariciaban los controles con un respeto casi reverencial. Cómo revisaba constantemente los instrumentos, no por inseguridad, sino por conciencia. Cómo se relajaba en los momentos de crucero, pero nunca perdía la concentración. De vez en cuando murmuraba algo en español para sí mismo, tan bajo que apenas podía oírlo. Había una musicalidad en su voz que me atraía de una manera que no podía explicar. Cuando llegamos a Lisboa, la puesta de sol teñía el cielo de tonos anaranjados, creando un espectáculo sobre el Atlántico. Mateus aterrizó el jet con una suavidad impresionante, casi como si la aeronave fuera una extensión de su cuerpo. Enhorabuena, Hernández. Estás oficialmente contratado, anuncié mientras rodábamos de vuelta al hangar. Gracias, señor Costa. Liam, le corregí, sorprendiéndonos a ambos. Llámame Liam cuando estemos solos. Sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro y, por alguna razón inexplicable, calentó algo que llevaba mucho tiempo congelado dentro de mí. Mateus, respondió. Puede llamarme Mateus. Así fue como empezó todo. Con un vuelo, una puesta de sol y dos hombres marcados por la pérdida que encontraron algo inesperado en el cielo sobre Europa. Si te está gustando esta historia de encuentros inesperados y conexiones profundas, no te pierdas lo que viene a continuación. El viaje de Liam y Mateus acaba de empezar, y los cielos les reservan muchas más sorpresas a ambos. En las semanas siguientes, intenté mantener una distancia profesional con Mateus Hernández. Por mucho que aquel primer vuelo hubiera despertado algo en mí, yo era el dueño de la empresa y él era un empleado. Los límites existían por una razón, pero el destino, esa fuerza en la que nunca había creído, parecía tener otros planes. Era una tarde lluviosa en Madrid cuando recibí la llamada de mi director de operaciones. Un cliente importante, un magnate del petróleo ruso, exigía un vuelo inmediato a Londres. Su avión privado tenía problemas técnicos y Costa Airways era su segunda opción. Necesito a nuestro mejor piloto, le informé al director. Es una oportunidad para cerrar un contrato exclusivo. Hernández está disponible, señor. Acaba de regresar de Roma. Sentí un escalofrío al oír el nombre. Una parte de mí quería negarme, asignar a otro piloto. Pero la parte pragmática, el hombre de negocios, sabía que él era, de hecho, el mejor. Confírmale. Estaré en el aeropuerto en 1 hora. Cuando llegué al hangar, la lluvia caía con más fuerza. Mateus ya estaba allí, revisando los sistemas, metódico y concentrado. Llevaba el uniforme de la empresa impecable, el pelo perfectamente peinado y la barba sin afeitar, lo que le daba un aire intenso al rostro. Levantó la vista cuando entré y una discreta sonrisa se dibujó en sus labios. Buenas tardes, señor. Liam, le corregí automáticamente, recordándole lo que le había dicho en nuestro primer vuelo, cuando estamos solos. Liam, repitió, y algo en la forma en que pronunció mi nombre, con ese suave acento mexicano, me hizo sentir un escalofrío por la espalda. No esperaba verte en este vuelo. Un cliente importante, expliqué, tratando de sonar profesional. Es una oportunidad de negocio significativa. Él asintió con la cabeza y volvió su atención a la lista de comprobación previa al vuelo. Estará seguro conmigo, se lo prometo. Era extraño escuchar eso. Yo, que siempre había estado obsesionado con la seguridad, siendo tranquilizado por un piloto. Más extraño aún era el hecho de que le creyera completamente. El vuelo a Madrid transcurrió sin incidentes técnicos, pero lleno de una tensión silenciosa entre nosotros. En la cabina, solo éramos dos profesionales, centrados en nuestras respectivas funciones. Yo acompañaba al magnate ruso, hablando de negocios, mientras Mateus pilotaba con su precisión habitual. Fue en el viaje de vuelta, después de dejar al cliente en Londres, cuando todo cambió. Una tormenta inesperada nos obligó a desviarnos de la ruta. Los rayos atravesaban el cielo oscuro y la turbulencia sacudía violentamente el avión. Si hubiera sido cualquier otro piloto, estaría tenso, microgestionando cada decisión. Pero con Mateus, solo sentí una extraña calma. Lo observé ajustar los controles, comunicarse con el control de tráfico aéreo, cambiar la altitud, todo con una tranquilidad inquebrantable. He pasado por cosas peores en el Golfo de México, comentó,
dándose cuenta de mi mirada. Durante la temporada de huracanes, esto es solo una llovizna. No pareces tener miedo a nada, observé. Se quedó en silencio por un momento, con la mirada fija en la inmensidad negra más allá del parabrisas. Tengo miedo de muchas cosas, Liam. Solo que he aprendido que el miedo es un lujo que no puedo permitirme durante el vuelo. Algo en esa confesión tocó una parte vulnerable de mí. Detrás de la fachada de eficiencia militar y competencia absoluta, había un hombre que conocía el miedo íntimamente. ¿Qué le pasó en la pierna?, pregunté suavemente. Si no quiere hablar de ello, lo entiendo. Un destello iluminó su rostro por un instante, revelando una expresión que nunca había visto antes. Una mezcla de dolor y aceptación. Un accidente durante una misión de rescate en Sierra Madre, México. Un helicóptero militar. Intentábamos evacuar a unas familias de una zona inundada. Su voz era controlada, casi clínica. Me golpeó un trozo de escombro cuando intentaba rescatar a un niño. Perdí a 3 amigos ese día, y casi pierdo mi carrera. Pero siguió volando, observé. El cielo, dijo, mirando brevemente hacia arriba. El cielo es el único lugar donde me siento completo. No podía rendirme, incluso cuando los médicos me dijeron que tal vez nunca volvería a poder hacerlo. En ese momento, bajo la furia de la tormenta, vi a Mateus Hernández con claridad por primera vez. No solo al piloto excepcional o al exmilitar disciplinado, sino al hombre, herido, resiliente, apasionado por lo que hacía. Lo entiendo mejor de lo que imaginas, le confesé. Después de la muerte de André, volar era lo único que me mantenía cuerdo. El control, la precisión, las reglas, me daban la ilusión de que podía evitar que la tragedia se repitiera. ¿Y puedes? No, admití, quizá por primera vez. No podemos controlarlo todo, pero eso no me impide intentarlo. Se estableció un silencio reconfortante entre nosotros mientras la tormenta comenzaba a amainar, como si nuestras confesiones hubieran calmado de alguna manera también las fuerzas de la naturaleza. Al aterrizar en Madrid, sentí que algo había cambiado irreversiblemente entre nosotros. Se había derribado una barrera invisible, y eso me aterrorizaba. «Cena conmigo esta noche», dijo de repente, mientras terminábamos los trámites posteriores al aterrizaje. «Mateus, trabajas para mí», le recordé, más a mí mismo que a él. «Te lo pido como amigo, no como jefe», respondió con esa tranquila confianza que tanto me intrigaba. En un restaurante público, nada inapropiado. Solo 2 amigos compartiendo una comida. Amigos. ¿Eso es lo que éramos ahora? ¿O estaba empezando a formarse algo más complejo y peligroso? Conozco un sitio cerca de la Puerta del Sol, me oí decir, en contra de todos mis instintos de supervivencia. ¿A las 9? Su sonrisa fue como el sol rompiendo entre las nubes después de la tormenta. A las 9. El restaurante era pequeño y discreto, escondido en una calle lateral de adoquines, lejos de miradas curiosas. Un lugar donde 2 hombres podían cenar sin levantar sospechas, algo importante cuando se es conocido en los círculos empresariales europeos. Mateus llegó puntualmente a las 9, vestido con pantalones oscuros y una camisa azul que resaltaba el tono bronceado de su piel. Lejos del uniforme de piloto, parecía más joven, más relajado, pero no menos intenso. «Espero no haber llegado tarde», dijo, sentándose frente a mí. «Puntual como siempre», respondí, fijándome en cómo la luz de las velas bailaba en sus ojos ámbar. «Imaginaba que te gustaría la cocina de aquí. Tiene influencias mediterráneas y norteafricanas. Perfecto. Echo de menos la comida con personalidad. En la Fuerza Aérea aprendí a comer de todo sin quejarme, pero nunca he perdido el gusto por los sabores intensos». Nos sirvieron el vino, un tinto español robusto, y brindamos en silencio. Había algo casi surrealista en ese momento. Yo, Liam Costa, el infame Iceberg, compartiendo una comida íntima con un piloto 15 años más joven. «¿Por qué la aviación?», le pregunté, genuinamente curioso por su trayectoria. «Podrías haber seguido cualquier carrera después de salir de la Fuerza Aérea». Lo pensó por un momento, girando el vino en la copa. La sensación de libertad, supongo. En tierra estamos atrapados en nuestras circunstancias, nuestras historias, nuestras cicatrices. Sus dedos tamborileaban inconscientemente en su pierna lesionada. En el aire somos solo otro cuerpo celeste, moviéndonos entre las nubes. Es purificador y aterrador, añadí, estar tan completamente a merced de las leyes de la física. Exactamente. Es la combinación perfecta de libertad y responsabilidad, de poesía y matemáticas. Sus ojos se encontraron con los míos. «Pero tú ya lo sabes, ¿verdad?»,
Por eso creaste toda una empresa en torno a ello. Creé una empresa para hacer que la aviación fuera segura. Le corregí. Para eliminar lo impredecible. La vida es impredecible, Liam, dijo suavemente. Al final, solo podemos hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos en ese momento. Había sabiduría en sus palabras. Una sabiduría que parecía fuera de lugar en alguien tan joven. Pero Mateus Hernández no era un hombre común. Sus experiencias lo habían envejecido de maneras que iban más allá de lo físico. La noche transcurrió con sorprendente naturalidad. Hablamos de lugares que habíamos visitado, libros que habíamos leído, películas que nos gustaban. Descubrí que era un apasionado de la literatura clásica mexicana y que tocaba la guitarra en su tiempo libre. Le hablé de mi colección de relojes antiguos y de mi afición por el jazz francés. En ningún momento hablamos de Costa Airways ni de nuestra relación profesional. Éramos solo dos hombres disfrutando de la compañía del otro, descubriendo afinidades inesperadas. Cuando llegó el postre, un helado de pistacho con miel de azahar, nuestras sillas estaban imperceptiblemente más cerca, y nuestras miradas duraban un segundo más de lo que sería apropiado entre amigos. ¿Tu familia lo sabe?, pregunté de repente. ¿Sobre qué? Levantó una ceja, aunque su mirada sugería que entendía perfectamente lo que le estaba preguntando. ¿Sobre qué te gustan los hombres?, elaboré, manteniendo la voz baja. Una sonrisa melancólica cruzó su rostro. Mi madre lo sabe. Siempre lo supo, creo, incluso antes que yo. Mi padre murió antes de que pudiera contárselo. Quizás fue mejor así. Era un hombre tradicional, de otra generación. Lo siento. No te preocupes. ¿Y tú? ¿Tu familia lo acepta? Me encogí de hombros. Mis padres han fallecido. André lo sabía, claro. Me aceptaba completamente, sin preguntas. Era una de las muchas cosas que amaba de él. Un silencio reconfortante se instaló entre nosotros, solo roto por el murmullo de otros clientes y la suave música de fondo. Había una intimidad creciente, una sensación de reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Llegó la cuenta y ambos la cogimos al mismo tiempo. Nuestros dedos se tocaron por un instante y sentí una descarga eléctrica recorrer mi brazo. Yo invito, insistió. Yo elegí el restaurante, respondí. Al final, dividimos la cuenta. Un compromiso que parecía simbolizar algo más profundo entre nosotros. Algo equilibrado, respetuoso, sin juegos de poder. Al salir del restaurante, la noche madrileña nos envolvió con su aire cálido y perfumado. Las calles aún estaban húmedas por la lluvia anterior, reflejando las luces de la ciudad como espejos rotos. Caminamos uno al lado del otro, sin prisa, disfrutando del momento. Mi hotel está a 2 bloques de aquí, comenté con naturalidad, aunque mi corazón latía con fuerza. ¿Te apetece tomar una última copa en el bar? Sus ojos se encontraron con los míos, intensos e inquisitivos. ¿Estás seguro, Liam? Una vez que crucemos esa línea. Ya hemos cruzado varias líneas esta noche. Respondí. Asintió lentamente. Un trago entonces. Solo uno. El bar del hotel era elegante y discreto, con luz tenue y asientos de cuero oscuro. Elegimos una mesa en un rincón, lejos de miradas curiosas. Whisky para mí, tequila para él, bebidas que reflejaban nuestros orígenes, nuestros caminos separados que ahora convergían. ¿Qué pasó con tu última persona?, preguntó, el alcohol haciéndolo más directo. Debe haber alguien en tu pasado reciente. Philippe, respondí. El nombre sonaba extraño después de tanto tiempo. Un empresario francés. Terminó hace 2 años, cuando se dio cuenta de que nunca pondría nada, ni a nadie, por encima de mi empresa. ¿Y eso ha cambiado? ¿Tu prioridad? La pregunta flotó pesadamente entre nosotros. Era devastadoramente directa, inesperadamente profunda. No lo sé, respondí con honestidad. Estoy reconsiderando muchas cosas últimamente. Mateus esbozó una sonrisa, pero había una sombra de tristeza en ella. Necesito saber dónde piso, Liam. No soy un hombre casual. Yo tampoco, confesé, pero tampoco puedo prometer lo que no puedo cumplir. Honestidad, murmuró, dando un sorbo a su tequila. Es un buen comienzo. Cuando terminamos nuestras bebidas, se estableció un silencio cargado. La tensión entre nosotros era casi palpable, una fuerza magnética imposible de ignorar. Tengo que irme, dijo finalmente, aunque sus ojos decían lo contrario. O podrías quedarte, sugerí, con la voz más ronca de lo que pretendía. El tiempo pareció congelarse mientras él consideraba mis palabras, sin apartar los ojos de los míos. La decisión que tomáramos ahora lo cambiaría todo. Nuestra relación profesional, nuestras vidas cuidadosamente organizadas,
el delicado equilibrio que habíamos mantenido hasta entonces. «Enséñame tu habitación», dijo finalmente, con palabras apenas audibles. «Quiero verte en privado». El ascensor subió en silencio, con nuestras respiraciones y el suave zumbido de la máquina como únicos sonidos. Estábamos uno al lado del otro, sin tocarnos, pero la electricidad entre nosotros era tan intensa que casi podía ver chispas en el aire. 17 pisos nunca me habían parecido tantos. Cuando se abrieron las puertas en mi piso, dudé por un momento. Una última oportunidad para retroceder, para preservar las barreras que había construido a lo largo de los años. «Todavía podemos simplemente decir buenas noches», le ofrecí, dándole a él y a mí mismo una salida. Mateus sonrió, esa sonrisa que iluminaba sus ojos y parecía calentar todo su rostro. «Podríamos, pero no es lo que queremos, ¿verdad?». El pasillo estaba vacío mientras caminábamos hacia mi suite. La tarjeta llave temblaba ligeramente en mi mano cuando la pasé por la cerradura. La luz verde parpadeó. La puerta se abrió y entramos juntos en territorio desconocido. La suite estaba sumida en una penumbra. Las cortinas abiertas revelaban las luces de Madrid brillando afuera como una alfombra de estrellas caídas. No encendí las luces. La ciudad nos proporcionaba suficiente iluminación, envolviéndonos en un halo azulado que suavizaba los bordes de la realidad. Nos quedamos allí, de pie en medio de la habitación, el silencio cargado de posibilidades. El momento de la decisión había pasado. Ahora estábamos en el reino de las consecuencias. Liam, su voz era un susurro, casi reverente. No hubo más palabras después de eso. No eran necesarias. Cuando sus labios encontraron los míos, fue como si algo dormido dentro de mí despertara violentamente. Sus manos, fuertes y seguras, manos que controlaban aviones con precisión infalible, ahora exploraban mi cuerpo con igual destreza. Respondí con una urgencia que me sorprendió, desabrochando los botones de su camisa con dedos impacientes. Cada centímetro de piel revelado era como un nuevo territorio por descubrir, cartografiar, conquistar. Su piel bronceada estaba caliente al tacto, vibrante de vida. Nos dirigimos hacia la cama sin romper el contacto, derribando un sillón en el camino. El sonido pareció despertarnos brevemente de la niebla del deseo, y reímos, un momento de ligereza en medio de la creciente intensidad. «¿Estás seguro?», preguntó, buscando mis ojos en la penumbra. En respuesta, lo atraje hacia mí de nuevo, dejándome caer sobre la cama con él encima de mí. Su peso era sólido, reconfortante, anclado en la realidad. Lo que siguió fue una danza de descubrimientos, momentos de ternura alternados con pasión cruda. Encontramos el ritmo en nuestros cuerpos como si hubiéramos sido hechos el uno para el otro. La ciudad era testigo silencioso de nuestra rendición a través de las ventanas panorámicas. Dos siluetas que se fundían en una contra el horizonte iluminado. Luego, tumbados uno al lado del otro, jadeantes y saciados, volvió el silencio, ya no cargado de tensión, sino tranquilo, como el aire después de una tormenta. «No me arrepiento», murmuró, trazando patrones invisibles con los dedos en mi pecho. «No me arrepiento». «Yo tampoco», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad de la afirmación. «¿Y mañana?», preguntó, la pregunta inevitable flotando entre nosotros. «¿Y mañana?». «No lo sé», confesé. «Esto lo complica todo». «La vida es complicada», respondió con una sonrisa en la voz. «La vida es complicada. El cielo es sencillo. Quizás por eso ambos elegimos volar». Nos quedamos dormidos así, entrelazados. Dos pilotos que habían navegado por nubes de soledad durante demasiado tiempo y que finalmente habían encontrado un momento de claridad juntos. A la mañana siguiente, me desperté solo. Por un momento, pensé que se había ido por completo, huyendo de la complejidad de lo que habíamos comenzado. Entonces me di cuenta de que la ducha estaba abierta. El alivio y la ansiedad se mezclaron a partes iguales en mi pecho. Mateus salió unos minutos después, con una toalla envuelta alrededor de la cintura y gotas de agua aún brillando en sus hombros. A la luz del día, pude ver las cicatrices de su pierna izquierda, marcas blanquecinas que contaban la historia de su accidente con más claridad que las palabras. «Buenos días», dijo con una sonrisa cautelosa en el rostro. Había incertidumbre en sus ojos, la misma incertidumbre que yo sentía. ¿Qué pasaría ahora? «Buenos días», respondí, sentándome en la cama. «¿Café?». Algo tan mundano, tan doméstico. Una oferta de normalidad en una situación extraordinaria. «Por favor».
Mientras esperábamos el servicio de habitaciones, nos vestimos en silencio. Había una extraña intimidad en esos gestos cotidianos. Abrocharse las camisas, atarse los zapatos, como si hubiéramos saltado meses de relación en una sola noche. «Tenemos que hablar de esto», dije finalmente, mientras llegaba el café. «Sobre lo que significa para nosotros, para la empresa». Él asintió, sirviéndose una taza. «Sí, pero no tiene por qué ser ahora, Liam. Podemos darle tiempo al tiempo». «Tiempo». Repetí la palabra, saboreándola. No se me da muy bien permitirme eso. «Entonces es hora de aprender». Sonrió, extendiendo la mano para tocarme la cara brevemente. «Es hora de aprender». En ese momento, mientras el sol de la mañana iluminaba Madrid y el aroma del café llenaba la suite, sentí algo que no había experimentado en años. Esperanza. Una sensación tan frágil como peligrosa. Lo que comenzó como una simple contratación profesional se estaba convirtiendo en algo infinitamente más complejo. Y yo, que me había pasado la vida calculando riesgos y eliminando variables imprevistas, estaba embarcándome en el viaje más impredecible de todos. Si te interesa esta historia de dos hombres que navegan por las complejidades del deseo, el profesionalismo y el pasado, sigue leyendo para descubrir cómo Liam y Matthews enfrentarán los desafíos que surgen cuando el corazón choca con la razón. En el próximo capítulo, las complicaciones solo aumentan. Las semanas siguientes fueron una delicada danza entre lo profesional y lo personal. En la empresa mantuvimos una fachada de distancia apropiada. Yo, el exigente director general. Él, el piloto ejemplar. Pero bastaba con una puerta cerrada, un pasillo vacío, y la electricidad entre nosotros resurgía al instante. Encuentros en hoteles discretos, cenas en ciudades donde nadie nos conocía, mensajes codificados que parecían inofensivos para los ojos ajenos. Estábamos construyendo un universo paralelo, un refugio donde podíamos ser solo Liam y Matthews, sin títulos ni expectativas. Una tarde particularmente ajetreada en la oficina central de Lisboa, Matthews entró en mi despacho para discutir el calendario de vuelos del mes siguiente. Llevaba el uniforme de la compañía, con la insignia de capitán brillando en el pecho. Mi secretaria salió, cerrando la puerta tras de sí. «Los informes que solicitó, señor Costa», dijo formalmente, colocando una carpeta sobre mi mesa. En cuanto nos quedamos solos, su rostro cambió. La sonrisa profesional dio paso a algo más íntimo, más verdadero. «Te extrañé», murmuró. «Te he echado de menos». «Solo han sido 3 días», respondí, tratando de parecer despreocupado, aunque también había contado cada hora desde nuestro último encuentro. «3 días demasiado largos», insistió, rodeando la mesa para ponerse a mi lado. «Muy largos». El simple aroma de su colonia, esa mezcla de sándalo y algo exclusivamente suyo, era suficiente para despertar recuerdos de nuestra última noche juntos, en un pequeño hotel de Sevilla. «Matthews, estamos en la oficina», le advertí, aunque mi cuerpo ya estaba respondiendo a su proximidad. «Las puertas tienen cerraduras por una razón». Sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía ceder. «Las puertas tienen cerraduras por una razón». Antes de que pudiera protestar de nuevo, giró la llave en la cerradura y volvió hacia mí, sus labios encontrando los míos con una urgencia que reflejaba la mía. Mis manos buscaron instintivamente su rostro, sintiendo la barba sin afeitar que rozaba mis dedos. «Esto es una locura», susurré contra sus labios. «La mejor clase de locura», respondió, con las manos ya trabajando para aflojar mi corbata. «La mejor clase de locura». Luego, cuando ambos nos arreglábamos la ropa y tratábamos de parecer profesionales de nuevo, me di cuenta de lo lejos que había llegado del hombre controlado y metódico que siempre había sido. Liam Costa, el iceberg, derritiéndose en los brazos de un piloto mexicano 15 años más joven. «¿Cena en mi casa esta noche?», pregunté, sorprendiéndonos a los dos. Nunca había llevado a Matthews a mi apartamento en Lisboa, un límite tácito que había establecido para mantener cierta separación entre nuestra aventura y mi vida personal. Los ojos ámbar de Matthews se abrieron ligeramente. «¿Estás seguro?». «No», respondí con sinceridad, «pero te quiero allí de todos modos». Esa noche, cuando llegó a mi apartamento con una botella de vino tinto y un discreto ramo de lirios blancos, «¿Flores para un hombre?», bromeé. «Flores para la belleza», me corrigió. «El género no importa». Sentí una extraña sensación de finalidad, como si estuviéramos cruzando un portal hacia algo más permanente, más serio. Mi apartamento era minimalista, casi austero.
Tonos grises y blancos, líneas limpias, muebles caros pero sin ostentación. Los únicos colores provenían de una pequeña colección de arte contemporáneo y de las vistas panorámicas de Lisboa a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Exactamente como lo imaginaba, comentó Mateus, recorriendo la habitación con ojos curiosos. Elegante, organizado, impecable. ¿Decepcionado? Le pregunté cogiendo su abrigo. Al contrario, es perfectamente tú. Sus ojos se posaron en una única fotografía enmarcada sobre la chimenea. André y yo, adolescentes, junto a un pequeño avión monomotor. ¿Tu hermano? Asentí, con un nudo familiar en la garganta. Nuestro primer vuelo juntos. Yo tenía 17 años, él 15. Mateus estudió la foto durante un largo rato y luego dijo suavemente: tenía tus ojos y tu sonrisa. Él sonreía más. Le corregí. Para él era más fácil. Todo era más fácil para André. ¿Por eso te preocupas tanto por la seguridad? ¿Por él? La pregunta, aunque esperada, me pilló desprevenido por su precisión. Sí, porque no pude mantenerlo a salvo. Mateus se acercó y me tomó las manos entre las suyas. No fue culpa tuya, Liam. Racionalmente lo sé. Pero aquí, me toqué el pecho. Aquí todavía siento que le fallé. El silencio nos envolvió por un momento. No incómodo, solo contemplativo. Entonces Mateus me besó suavemente en la frente. Enséñame el resto de tu mundo, pidió, cambiando deliberadamente de tema a algo menos doloroso. La cena fue relajada. Había preparado paella, en un intento de impresionarlo con un plato español, cercano a sus raíces mexicanas. Apreció el gesto, aunque se rió de mi pronunciación e insistió en añadir más pimienta. Mientras comíamos, hablamos de temas ligeros, libros, películas, lugares que nos gustaría visitar. Era sorprendentemente fácil, como si lo hubiéramos hecho miles de veces, como si perteneciéramos a la mesa del otro. Después de cenar, con copas de vino en la mano, nos trasladamos a la terraza. La noche era templada, y el cielo despejado permitía una vista poco habitual de las estrellas sobre la ciudad iluminada. Sentados uno al lado del otro en la tumbona doble, contemplando la inmensidad que se extendía sobre nosotros, sentimos la familiaridad de nuestro elemento. Voy a inaugurar una nueva ruta a México el próximo trimestre, comenté casualmente, aunque había ensayado esta frase mentalmente varias veces. Ciudad de México, Cancún, quizá algunas ciudades más pequeñas si hay demanda. Él volvió la cara hacia mí, con expresión curiosa. Interesante decisión empresarial. Costa Airways nunca ha operado en América. Estamos expandiéndonos, respondí encogiéndome de hombros, fingiendo desinterés. Y pensé que, quizá te gustaría supervisar la operación. Conoces el territorio, la cultura, el idioma. ¿Estás diciendo? Se detuvo, buscando confirmación en mis ojos. ¿Estás diciendo que volvería a México? Temporalmente, aclaré rápidamente. Por unos meses, para establecer las operaciones. Y yo haría visitas frecuentes, por supuesto, para supervisar la inversión. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Quieres conocer mi tierra? Quiero conocer tu mundo, admití, como tú estás conociendo el mío. Mateus entrelazó sus dedos con los míos, su expresión suavizándose. Mi mundo es donde quiera que estés tú ahora. Mi mundo es donde quiera que estés tú ahora. Las palabras me golpearon con una fuerza inesperada, tan simples, tan directas, tan completamente opuestas a mi naturaleza complicada y calculadora. Sentí que algo se rompía dentro de mí, la última barrera protectora que había mantenido erguida. Mateus, yo... Las palabras se atascaron en mi garganta. No necesitas decirlo, dijo amablemente. No tienes que decirlo. Pero yo necesitaba hacerlo. Después de décadas congelando mi corazón, necesitaba decir las palabras en voz alta. Estoy enamorado de ti, confesé, con la voz casi en un susurro. Y eso me aterroriza. ¿Por qué? Sus ojos nunca se apartaron de los míos. Porque el amor es la variable más impredecible que existe. No puedo controlarlo, no puedo calcularlo, no puedo garantizar que vaya a acabar bien. Él sonrió, no con diversión, sino con comprensión. El amor nunca acaba bien, Liam. El amor nunca acaba bien. O dura para siempre, lo cual es estadísticamente improbable, o acaba en dolor. Esas son las únicas opciones. ¿Eso debería consolarme?, pregunté, casi riéndome de su brutal franqueza. No, debería liberarte. Sus ojos brillaban a la luz de las estrellas. Si sabes que hay riesgo en cada escenario, puedes dejar de intentar crear un resultado perfecto y simplemente vivir, vivir. Esa noche, cuando hicimos el amor en mi cama,
Ya no en hoteles anónimos ni durante escapadas furtivas. Fue diferente, más lento, más profundo, más significativo. No era solo deseo o pasión, sino una forma de comunicación, una promesa silenciosa. Por primera vez en años, me permití soñar con un futuro que no estaba completamente bajo mi control. Como cualquier vuelo en clima turbulento, nuestra historia no podía permanecer tranquila para siempre. La tormenta llegó 6 meses después, cuando nuestras vidas ya estaban profundamente entrelazadas. Mateus se había mudado parcialmente a mi apartamento, aunque mantuvimos las apariencias de separación en el trabajo. La línea que inicialmente trazamos entre lo profesional y lo personal se difuminaba cada vez más, y los rumores comenzaban a circular por los pasillos de Costa Airways. Estaba en una reunión del consejo cuando recibí un mensaje urgente. Uno de nuestros aviones había informado de problemas técnicos sobre el Mediterráneo. No era una emergencia crítica, pero por precaución, el comandante había decidido realizar un aterrizaje no programado en Marsella. ¿Qué avión?, le pregunté inmediatamente al director de operaciones. El G700 en la ruta Lisboa-Roma. El capitán Hernández está al mando. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mateus. ¿Naturaleza del problema? Al parecer, fallo en el sistema hidráulico secundario. El primario sigue funcionando, pero el protocolo recomienda aterrizar inmediatamente. Asentí, tratando de mantener la compostura profesional, mientras mi corazón se aceleraba. Manténganme informado de cualquier novedad. Quiero comunicación directa con la torre de Marsella. Los miembros del consejo observaban con expresión preocupada mientras yo salía de la sala. Las averías técnicas ocurrían de vez en cuando, y nuestros pilotos estaban perfectamente entrenados para hacerles frente. No había motivo para el pánico. Me repetía mentalmente como un mantra. Pero cuando se trataba de Mateus, cuando era él el que estaba allí arriba, luchando contra la gravedad y los sistemas defectuosos, las siguientes 2 horas fueron una tortura. Aislado en mi oficina, supervisaba cada actualización, cada comunicación. El avión se acercaba a Marsella. Las condiciones meteorológicas eran favorables. La torre de control estaba alertada. Los servicios de emergencia estaban a la espera, solo por protocolo. Cuando finalmente llegó la notificación de aterrizaje con éxito, casi me derrumbo en la silla. Pero no había tiempo para el alivio. Las consecuencias ya comenzaban a acumularse. Los medios de comunicación especularían. Los pasajeros exigirían explicaciones. Sería necesario realizar investigaciones. Y en el centro de todo, Mateus, el piloto que había aterrizado con seguridad un avión en peligro, pero también el hombre al que amaba, cuya vida había estado en riesgo. 3 horas más tarde, cuando finalmente entró en mi oficina, la adrenalina había dado paso a una confusa mezcla de gratitud y rabia irracional. «Estoy bien», fueron sus primeras palabras, incluso antes de cerrar la puerta. «Estoy bien. Informe completo», exigí, con una voz más fría de lo que pretendía. «¿Qué ha pasado?». Pareció momentáneamente sorprendido por mi tono, pero rápidamente adoptó una postura profesional. Durante 20 minutos, describió metódicamente el fallo del sistema, las decisiones tomadas, los procedimientos seguidos. Era un informe técnico impecable, exactamente lo que esperaría de cualquier piloto. ¿Los pasajeros?, pregunté cuando terminó. Asustados, pero la tripulación los mantuvo tranquilos. No hay heridos. Algunos han perdido sus conexiones, pero el personal en tierra ya está reorganizando los itinerarios. Asentí, mirando por la ventana detrás de él. La vista de Lisboa parecía extrañamente lejana, como si se observara a través de un cristal empañado. «Liam», me llamó suavemente, dándose cuenta de mi distanciamiento. «Mírame, mírame». Cuando nuestras miradas se cruzaron, la fachada profesional se derrumbó. En 2 pasos, estaba a mi lado, y lo abracé desesperadamente, mi cuerpo temblando por la liberación de la tensión reprimida. Pensé que... Mi voz se quebró. Por un momento, pensé que podría perderte como perdí a André. «Pero no lo hiciste», murmuró contra mi cabello. «No lo perdiste. Estoy aquí». «No sé si puedo hacerlo, Mateus», confesé, apartándome para mirarlo a los ojos. «No sé si puedo amar a alguien cuya vida está constantemente en peligro». Algo se oscureció en su mirada. No era ira, sino una triste constatación. «Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que deje de volar? ¿Que abandone lo único que siempre me ha definido?» «No, yo... O que dejemos esto», gesticuló entre nosotros. «Que finjamos que lo que sentimos no existe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ambos estábamos al borde de un precipicio que habíamos evitado durante meses.
Necesito tiempo, dije finalmente, para pensar, para procesarlo. Tiempo, repitió, y la palabra sonó hueca. ¿Cuánto? No lo sé. Mateus dio un paso atrás, luego otro, y su rostro adquirió esa máscara militar que no había visto en meses. Entiendo. Mateus, por favor. No, realmente lo entiendo, Liam. Su tono era tranquilo, controlado. La muerte de tu hermano dejó marcas que ni siquiera yo puedo borrar. Quizás nunca podamos superar realmente nuestros fantasmas. Se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Tengo 3 días de descanso obligatorio después del incidente. Estaré en mi apartamento cuando decidas lo que quieres. La puerta se cerró silenciosamente detrás de él, dejándome solo con mis pensamientos tormentosos. ¿Qué estaba haciendo? Alejando al hombre que había reanimado mi corazón congelado porque tenía miedo de perderlo. La ironía era tan evidente que sería cómica si no fuera trágica. Las siguientes 48 horas fueron un infierno de indecisión. Me sumergí en el trabajo, evitando cualquier oportunidad de introspección, hasta que el agotamiento físico finalmente me obligó a parar. El segundo día, solo en mi apartamento, ahora extrañamente vacío, cogí la fotografía de André y mía. Me senté en el sofá, mirando esos rostros jóvenes y esperanzados, y dejé que las lágrimas fluyeran, por primera vez en años. Te echo de menos todos los días, susurré a la imagen, y tengo tanto miedo de sentir lo mismo por él. Cerré los ojos, imaginando lo que André diría si pudiera aconsejarme. Mi impulsivo hermano, lleno de vida, siempre dispuesto a arriesgarse por lo que creía que valía la pena. La respuesta llegó como un susurro en mi mente, tan clara que casi pude oír su voz. La vida es demasiado corta para desperdiciarla por miedo a la muerte, Liam. En la mañana del tercer día, tomé mi decisión. Conduje hasta el pequeño apartamento que Mateus tenía en el centro histórico de Lisboa, un lugar acogedor y sencillo que reflejaba su personalidad práctica. El camino familiar ahora parecía cargado de importancia. Cada cruce era una metáfora de las decisiones que nos habían llevado hasta allí. Cuando llamé al timbre, mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírlo incluso antes de abrir la puerta. Mateus abrió la puerta vestido con unos vaqueros descoloridos y una camiseta sencilla, descalzo y con el pelo revuelto, como rara vez lo veía. Tenía ojeras que delataban las noches de insomnio. Liam, dijo con una mezcla de sorpresa y esperanza en la voz. ¿Puedo pasar? Asintió con la cabeza y me hizo paso. El apartamento estaba impecablemente ordenado, como siempre, excepto por la maleta entreabierta en un rincón de la sala. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Te vas? He solicitado el traslado a la base de Madrid, confirmó sin mirarme a los ojos. Pensé que sería más fácil, para los dos. Mateus, yo... No tienes que explicarlo, me interrumpió amablemente. No tienes que explicarlo. Lo entiendo, Liam. De verdad que lo entiendo. No, dije con firmeza, acercándome a él. No lo entiendes, porque ni yo lo entendía completamente hasta ayer. Le tomé las manos entre las mías, obligándole a mirarme a los ojos. Durante 15 años he vivido medio muerto, Mateus, controlando todo, eliminando riesgos, evitando sentir nada profundamente. Así fue como lidié con la pérdida de André, convirtiéndome en una máquina perfectamente calibrada. Él escuchó en silencio, con sus ojos ámbar fijos en los míos. Entonces entraste en mi hangar, con tu maldito acento y tus ojos que me traspasan, y destruiste todas mis defensas una por una. Una pequeña sonrisa comenzó a formarse en las comisuras de su boca. No fue mi intención, fue exactamente tu intención. Le corregí, correspondiendo a su sonrisa. Eres la persona más naturalmente honesta que he conocido. Siempre supiste lo que estabas haciendo conmigo. ¿Y qué era eso? Preguntó suavemente, devolviéndome a la vida, haciéndome sentir de nuevo no solo deseo o pasión, sino todo. Miedo, esperanza, inseguridad, alegría. Respiré hondo. Amor. Amor, repitió, como si probara el peso de la palabra. Cuando supe que tu avión tenía problemas, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio desde el principio. No importa cuánto control intente mantener, no puedo evitar que el mundo sea peligroso. No pude salvar a André, y no puedo garantizar que nunca te perderé. Nadie puede, asintió él. Pero lo que puedo elegir es cómo vivir mientras te tengo, y no quiero desperdiciar ni un solo día por miedo a lo que pueda pasar. Mateus sonrió entonces, esa sonrisa plena que siempre me desarmaba por completo. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Estoy diciendo que te amo, que quiero construir una vida contigo,
sabiendo perfectamente que no tengo garantías, que prefiero tenerte ahora, corriendo todos los riesgos, que pasar el resto de mi vida protegiéndome de sentir algo real. No respondió con palabras. En cambio, me atrajo hacia sus brazos. Sus labios encontraron los míos con una urgencia que hablaba de días de separación y noches de insomnio. Caímos juntos en el sofá, todas las dudas y vacilaciones disolviéndose en el calor entre nosotros. Más tarde, entrelazados en su cama, con el sol de la tarde creando patrones dorados en nuestra piel, Mateus trazó delicadamente la línea de mi mandíbula con los dedos. «¿Qué pasa con la transferencia?», preguntó. «¿Y la transferencia?». «Cancelada», respondí inmediatamente. «A menos que realmente quieras irte a Madrid», sonrió sacudiendo la cabeza. «Mi lugar está aquí ahora. Mi lugar está aquí ahora». «¿Y qué hay de la empresa? ¿Y los rumores?», pregunté con las preocupaciones prácticas volviendo a aflorar. «Podemos ser discretos en el trabajo», propuso. «O puedo trabajar para otra empresa, si lo prefieres». «No», respondí sin dudarlo. «He construido Costa Airways para crear el entorno de aviación más seguro posible, y no confío en nadie más que en ti para mantener ese nivel. Entonces tendremos que soportar algunas miradas y cuchicheos», dijo encogiéndose de hombros. «Ya he enfrentado cosas peores. Los dos las hemos enfrentado», asentí, acercándolo más a mí. El futuro aún contenía 1000 incertidumbres. Habría más vuelos turbulentos, más aterrizajes de emergencia, tanto literales como metafóricos. Habría momentos en los que mi instinto de control lucharía contra la imprevisibilidad del amor, momentos en los que los fantasmas del pasado de Mateus acecharían nuestros sueños. Pero, por primera vez en mi vida, estaba dispuesto a navegar por cielos desconocidos sin un plan de vuelo detallado. 2 años después, nuestro jet privado sobrevolaba la costa mexicana, acercándose a la península de Yucatán. A mi lado en la cabina, Mateus señaló el paisaje que se extendía debajo, la exuberante selva que se encontraba con el azul turquesa del Caribe. «Ahí es donde crecí», dijo, con un tono de nostalgia en su voz. «Fue allí donde crecí». Costa Airways operaba ahora rutas regulares entre Europa y América Latina, un imperio en expansión. Mateus supervisaba toda la operación mexicana, mientras yo dividía mi tiempo entre Lisboa y Ciudad de México. No era perfecto. Seguíamos separados por semanas y nuestras horas solo estaban conectadas por videollamadas. Pero nos funcionaba. Los rumores en la empresa acabaron dando paso a la aceptación. Algunos empleados se marcharon, molestos por la relación entre el director ejecutivo y el director de operaciones para Latinoamérica. Otros se quedaron, al darse cuenta de que la competencia de Mateus hablaba por sí sola. Su ascenso no tenía nada que ver con nuestra vida personal. «¿Listo para aterrizar?», pregunté, ajustando los controles. Hoy me tocaba pilotar a mí, algo poco habitual, pero especial. «Más que listo», respondió con una sonrisa enigmática en el rostro. Era un viaje especial, no solo para visitar a su familia, sino para finalizar la compra de una pequeña propiedad frente al mar, que sería nuestro refugio privado. Un lugar donde no seríamos el multimillonario de la aviación y el piloto exmilitar, sino solo 2 hombres que encontraron el amor en las alturas más improbables. Mientras iniciaba el descenso hacia el pequeño aeropuerto privado, sentí una paz que nunca imaginé posible tras la pérdida de André. El miedo seguía ahí. La conciencia de que podía perder a Mateus en cualquier momento nunca desaparecería por completo. Pero ahora coexistía con algo más fuerte. La certeza de que cada momento juntos valía la pena el riesgo. «¿En qué piensas?», preguntó Mateus notando mi expresión contemplativa. «¿En qué estás pensando?». «En lo impredecible que es la vida», respondí con sinceridad. «En cómo he intentado controlarla tanto, solo para descubrir que su verdadero valor reside en las variables que no podemos calcular». Sonrió. Esa sonrisa que, después de tanto tiempo, aún hacía que mi corazón se acelerara. «Como el amor», comentó. «Como el amor», asentí, iniciando el procedimiento de aterrizaje. «La variable más impredecible de todas. Y la más importante», añadió, posando brevemente su mano sobre la mía, sobre los controles. «Y la más importante». Juntos descendimos suavemente hacia la tierra, 2 hombres marcados por pérdidas pasadas, pero no definidos por ellas. 2 pilotos que habían aprendido a volar no solo por los cielos, sino a través de las tormentas de la vida, encontrando claridad y propósito el uno en el otro. Y mientras las ruedas tocaban la pista con perfecta suavidad, me di cuenta de que, por fin, había encontrado el aterrizaje más seguro posible,
no en sistemas redundantes o protocolos estrictos, sino en el amor improbable de un hombre que me enseñó que algunas caídas merecen la pena. Si esta historia te ha llegado al corazón, recuerda que el amor, como el vuelo, requiere la misma medida de valentía y técnica. A veces, hay que soltar los mandos para volar de verdad. Fin.